Efesios 1. El día de hoy vamos a estar estudiando el versículo 7. Vamos a leer todo en contexto de antemano, despuesito, pero ahorita vamos a leer el versículo 7. Después, como hemos acostumbrado, entraremos en oración y vamos a desglosar un poco lo que vemos aquí como importante y el significado, ¿no?, de la palabra de Dios para nosotros e importante para nosotros. ¿Lo tienen, hermanos? Efesios capítulo 1, versículo 7. La palabra de Dios dice de la siguiente manera. Dice, en Él tenemos redención mediante su sangre, el perdón de nuestros pecados según las riquezas de su gracia. Oremos. Altísimo Padre, gracias te damos el día de hoy por el privilegio de estar reunidos, Padre Santo. Gracias una vez más, Señor, que nos permites el adorarte, Señor, por esta redención, Padre, que has obtenido para nosotros por medio de tu Hijo Jesucristo. Gracias que por medio de Él tenemos el perdón de nuestros pecados, como estudiaremos el día de hoy, Señor. Venimos a adorarte y alabarte en agradecimiento, Señor, porque tú eres Dios y porque estamos agradecidos contigo, Señor. Gracias, Padre, por este privilegio. Bendice toda alma que se encuentra en este lugar, Padre Santo. Prepara mentes, prepara corazones, Señor, para recibir de ti. Que por medio del Evangelio tú obres tu santísima voluntad, como sabemos lo harás, como has prometido lo harás en cada una de nuestras vidas, Señor. Para el creyente, Padre, pido que nos sigas animando, Señor, que podamos seguir adelante en tus fuerzas, Padre Santo. Que por medio del Evangelio cobremos ánimo, Señor, para el resto de nuestras vidas, con una esperanza verdadera, Señor, en lo que aún viene, Padre Santo. Para el que aún no cree, Señor, que tú ablandes su corazón, Padre Santo, que tú obres en ellos, les regeneres, Padre, para que vean las gloriosas verdades de tu glorioso Evangelio, Señor. Crean y ahora se unan a nosotros como hermanos y hermanas en Cristo, Padre. Obra, Señor, en este lugar por medio de tu palabra. Señor, como pedimos, imploramos, rogamos cada semana, Señor, que tú seas conmigo, que pueda hablar de manera clara, Padre Santo, y sobre todo mi anhelo es, Señor, que se predique tu palabra y tu palabra nada más, Señor. Libra mis labios del error, Señor, y que por medio de lo que hagamos en este lugar, sea en nuestro pensar, hablar o hacer, tú seas glorificado de todo a todo, en todo, Señor. Te lo pedimos en el glorioso nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén y amén. Pueden tomar sus lugares. Hemos estado estudiando esta epístola a los Efesios. Vamos ahorita en el versículo 7, como les he mencionado de antemano. El versículo 3 al 14 forman parte de una oración completa. Literalmente Pablo tiene solo un pensamiento, podemos decirlo, pero es algo corrido de los versículos 3 al 14. Entonces voy a leer del versículo 3 al 7 para que entremos en contexto de lo que Pablo nos está explicando. Una vez más, la palabra de Dios dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él. En amor nos predestinó para adopción como hijos para sí, mediante Jesucristo, conforme al beneplácito de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, que gratuitamente ha impartido sobre nosotros en el amado. En Él tenemos redención mediante su sangre, el perdón de nuestros pecados, según las riquezas de su gracia. La gloria sea a Dios por estas verdades. Amén. Hasta este punto hemos entonces estudiado por medio del apóstol Pablo que Dios debe ser alabado por varias cosas, y nos empieza a explicar varias de ellas, realidades que ahora experimenta el cristiano, el que está en Cristo Jesús. Y una de las cosas que muchas veces como cristianos se nos pasa un poco es el entendimiento de que verdaderamente todo lo que puede haber en Cristo, toda bendición, todo lo que Él tiene reservado para nosotros, ya no está reservado, ya nos es dado en Cristo Jesús. Así que si el día de hoy tú eres una persona que ha creído en Cristo, toda bendición espiritual ahora nos es dada por parte de Dios. Gloria a Dios, amén. El resto de nuestras vidas, hermanos, y aquí lo curioso, el resto de nuestras vidas nos toca descubrir lo que significa todo eso. Pero la verdad bíblica es de que ya es nuestra, absolutamente toda. No nos falta nada. Okay, ahora, cuando nosotros pedimos a Dios ciertas cosas, típicamente son cosas materiales y cuestiones así. Pero noten que una de las cosas que también nuestro hermano Tomás ha mencionado es de que cuando Pablo ora, que esta es parte de esa oración, él está rogando de que se nos revelen estas verdades. De que la iglesia en Efesios entienda todo lo que es de ellos en Cristo Jesús. Que Dios se lo revele, que les permita entender lo que es de ellos en Cristo Jesús.
Parte de estas cosas que hemos visto, estas bendiciones espirituales, es de que Dios ha escogido a un grupo desde antes de la fundación del mundo. ¿Para qué? Para que fueran ellos santos y sin mancha, para que fueran redimidos, para que fueran salvos. Sabemos que entonces este mismo grupo fue predestinado ¿a qué? A adopción, como hijos, mediante Jesucristo. Todo eso es lo que hemos estado estudiando hasta este punto. Y otra cosa, hermanos, que se nos hace claro, que vimos un poquito atrás, la semana pasada, es de que todo esto fue porque a Dios le agradó, porque fue su voluntad y le agradaba. El salvar para sí a un pueblo, el tener para sí reservado un remanente. El versículo 6 nos indica que todo esto es para que le alabemos, para que le glorifiquemos. Y tristemente, como hemos visto, lo único que ha ocurrido es debate tras debate. En veces llegamos hasta el punto de blasfemar el nombre de Dios, pensando que Dios es injusto por haber elegido a un grupo, por haber redimido y adoptado a un grupo, cuando la realidad de las cosas es de que la palabra de Dios nos indica que Él no debería de haber adoptado a nadie, que Él no tenía que elegir a nadie, que Él en verdad en su justicia, se opera solamente en su justicia, todos merecemos el infierno. Pero a Dios gracias, y a Él sea la honra y la gloria, que en su gracia y en su misericordia decidió escoger a un grupo de los cuales no podíamos hacer nada, para entonces formarnos como su pueblo, su familia, hijos e hijas de Dios, hermanos, hermanas, en Cristo Jesús, coherederos con Él mismo. Amén. El día de hoy entonces vemos el versículo 7. En Él. Vamos a enfocarnos un poquito en esa frase. Quiero ser claro, redundante, recordatorios a continuo, cosas que tal vez, bueno, pastor, ya lo entiendo, ya lo conozco, está bien. Son cosas que continuamente tenemos que estarnos enfocados, pero todo esto es en Cristo. Encontraremos continuamente esta frase a lo largo de todo el libro y es importante una vez más reconocerlo. Esto se va a repetir una y otra vez. Todo es en Cristo, solo en Cristo, todo en Cristo, en Cristo, en Cristo, en Cristo, pero la honra y la gloria sea a Cristo, porque esto es lo único que hace todo lo que hemos estado leyendo, toda bendición espiritual sea verdaderamente nuestra, es solamente por medio de Cristo y lo que Él ha hecho, lo cual vamos a tener un enfoque el día de hoy en esto. Pero sí, una de las cosas que es muy importante aclarar, no hay varios caminos a Dios, no hay varias religiones que apuntan a Dios, no hay varias religiones que proveerán la salvación, solo hay una, y esta es en fe, por gracia de Dios, por medio de Jesucristo solamente. El único camino a Dios es Jesucristo. En Él tenemos redención mediante su sangre. Ahora notemos que nos dice tenemos. Una vez más, esto significa que esto ya es nuestro. Se trata de una acción completada en el pasado con resultados continuos en el futuro. Literalmente está escrito en el tiempo presente, que es la definición de esto. Acción pasada con efectos hacia el futuro sin punto de terminación. Entonces el griego nos comunica que literalmente somos poseedores de todo esto. Tenemos redención. Actualmente poseemos y poseeremos esa redención. Posesión presente y continua. En Cristo, hermanos, en Cristo la redención es nuestra. Nos pertenece. Bueno, tal vez hay algunos el día de hoy que se van a preguntar ¿qué es la redención? La redención en sí es una especie de término financiero o comercial. Significa literalmente pagar el precio para liberar a alguien. Y en verdad literalmente es recomprar, como comprarlo de nuevo para atrás. Nos señala que se está pagando un rescate por nuestra libertad. Entonces veamos el panorama general. Toda persona nacida de mujer y hombre nació en esclavitud. Nosotros siempre lo menciono, aquí en Estados Unidos, una de las cosas que tal vez argumentaría yo que es lo que tiene el mayor valor de esta nación es la libertad, de que somos libres, de que el ser humano fue creado libre, que ha sido otorgado con esta libertad por medio de su creador, hasta incluso eso aún se sostiene. Pero la Biblia nos presenta otra realidad. La Biblia nos presenta que todo ser humano incluso ha nacido en esclavitud.
Ahora, esto no es necesariamente malo, estar como esclavos, pero lo que afecta es de quién somos esclavos. Y la Biblia nos presenta que toda persona por nuestro pecado estamos esclavizadas a Satanás y al pecado. ¿Ok? Y esto entonces nos pone en un plano que no es muy bueno delante de Dios. Entonces, esclavizados al pecado y a Satanás. No somos libres, hermanos. Tal vez superficialmente estamos en Estados Unidos y yo sí gozo de la libertad. Les entiendo exactamente lo que dicen, pero espiritualmente toda persona está esclavizada al pecado, a la muerte y a Satanás. Es la cruda realidad de cada persona que ha nacido de padre y de madre. De hecho, estábamos sujetos a la esclavitud de por vida. Igual al pecado, igual a Satanás. Entonces necesitábamos a alguien que pagara por nuestra libertad, que nos librara de esa esclavitud de Satanás, del pecado, de la muerte. Necesitábamos a alguien quien pagara nuestro rescate, redimiéndonos. Pero ninguno de nosotros tiene suficiente para pagar ese rescate. Ni siquiera si nos reuniéramos todos para pagar por una persona nada más. Digamos que nos pongamos de acuerdo y digamos, ¿saben qué? Pues vamos a pagar todos, vamos a pagarle a Dios todos el rescate de una persona. Ahora imagínense cómo identificaríamos quién es esa persona sin pelearnos. Pero dos, la Biblia nos es claro que no es suficiente, que aún eso no es suficiente. Ahora nunca pasaría algo así, obviamente, pero si tuviéramos nosotros el intelecto para hacerlo, la palabra nos dice que no es suficiente. Salmos 49, 7 al 8 nos dice lo siguiente. Nadie puede en manera alguna redimir a su hermano, ni dar a Dios rescate por él, porque la redención de su alma es muy costosa y debe abandonar el intento para siempre. Ahora noten la seriedad de lo que la palabra de Dios nos está indicando, de que nadie puede redimir a su hermano, nadie puede pagar el uno por el otro, ni dar a Dios rescate por él. ¿Por qué? Porque el costo es muy alto. La redención del alma de un ser humano es muy costosa. Nos dice esto la palabra de Dios. No tenemos suficiente. En inglés tenemos una frase. Dice, llegaste un día tarde y de pilón te faltó $1. Entonces, nunca es suficiente. Nunca es suficiente. De todo a todo, cortos. Pero la Biblia nos dice que hay alguien quien puede hacerlo. Y no solo eso, lo hizo. Literalmente lo que hemos leído hoy. Lo leemos también en Colosenses capítulo 1, versículo 13 al 14. La palabra de Dios dice, porque Él nos libró del dominio de las tinieblas y nos trasladó al reino de su Hijo amado, en quien tenemos ¿qué? Redención, el perdón de los pecados. Vemos exactamente lo mismo aquí. Tenemos la redención, es nuestra y a su vez tenemos el perdón de nuestros pecados. Ahora, ¿redimidos de qué? En otras palabras, ¿de qué fuimos comprados? Veamos algunas cosas que las Escrituras nos dan a entender para aclarar un poco más todo esto. Primero que nada, hemos sido redimidos de la ley, de la obligación de cumplir los requisitos de la ley, mejor dicho, a la perfección. En Gálatas 4 al 5 leemos lo siguiente. Pero cuando vino la plenitud del tiempo, o sea, en el tiempo perfecto, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley, a fin de que redimiera a los que estaban bajo la ley, para que recibiéramos la adopción de hijos. Hemos sido redimidos del pecado, nos indica Romanos 6, 12 al 14. Por tanto, no reine el pecado en vuestro cuerpo mortal, que no obedezcáis sus lujurias, ni presentéis los miembros de vuestro cuerpo al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumento de justicia. Porque el pecado no tendrá dominio sobre vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Entonces hemos sido librados de todo esto. Hemos sido igual redimidos de ser posesión de este mundo. Gálatas capítulo 1, versículo 3 y 4 dice, gracia a vosotros y paz de parte de nuestro Dios, de parte de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo, que se dio a sí mismo por nuestros pecados. ¿Para qué?
para librarnos de este presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre. Hemos sido redimidos, rescatados de ser posesión de Satanás. Leamos Hechos 26, versículo 16 al 18, se los leo. Dice, pero levántate y ponte en pie, porque te he aparecido con el fin de designarte como ministro y testigo, no solo de las cosas que has visto, sino también de aquellas en que me apareceré a ti, librándote del pueblo judío y de los gentiles a los cuales yo te envío, para que abras sus ojos, a fin de que se vuelvan de la oscuridad a la luz y del dominio de Satanás a Dios, para que reciban por la fe en mí el perdón de pecados y herencia entre los que han sido santificados. O sea, esto es lo que Dios le está diciendo a Pablo al enviarlo. ¿Se acuerdan? Él está una vez más relatando ya lo que es su testimonio, cómo él llegó a fe. Pero noten ahí el lenguaje, que a él le toca ir y abrir los ojos por medio del Evangelio. ¿Para qué? Para que nos volvamos de la oscuridad a la luz, para que seamos trasladados del dominio de Satanás a Dios. ¿Por qué? Por medio de la fe en Cristo. Ahora, esta compra nos liberó de muchas cosas, pero también, porque van a decir algunos, bueno, ¿no acabas de decir que nadie tiene libertad? Una de las cosas que ocurre con esta redención es de que ahora pasamos de ser esclavos de Satanás, del mundo y del pecado, a ser esclavos de Cristo, a ser esclavos de Dios. A fin de cuentas fuimos comprados. No pensemos que ahora somos nuestros, que somos pertenecedores a nosotros mismos. No, ahora pertenecemos a Cristo. 1 Corintios 6, 19 al 20 dice, ¿o no sabéis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, que está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois, ¿qué dice ahí? Vuestros. ¿Qué significa? Propios, ¿verdad? Que no somos de nosotros mismos. Versículo 20, pues por precio habéis sido comprados, por tanto, glorificad a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Ahora, leamos esto de nuevo para que podamos apreciar el costo. Acuérdense, cuando leímos los Salmos, nos indica que el costo es algo alto, es muy costoso la redención del alma de una persona. Entonces, ¿qué fue el costo? Dice, tenemos redención mediante su sangre. Su sangre es el pago. ¿La sangre de quién? Estamos hablando de Cristo, todo es en Cristo, en Cristo. Nuestra libertad le costó la vida a Cristo. Él lo dio todo para que nosotros tuviéramos todo. Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 17 al 19. Y si invocáis como Padre a aquel que imparcialmente juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor durante el tiempo de vuestra peregrinación, sabiendo que no fuisteis redimidos de vuestra vana manera de vivir, heredada de vuestros padres con cosas perecederas como oro o plata, sino que ¿con qué? Sangre preciosa, como de un cordero sin tacha y sin mancha, la sangre de Cristo. Aquí no se trata de metales o piedras preciosas. Era la sangre de Cristo en la cruz. Su muerte pagó nuestra deuda. Dios encarnado, llevando a cabo lo que ningún ser humano podía hacer, y era el rescatar a otro, el redimir a otro. Pero no tener el valor. Empecemos a apreciar lo que la Biblia nos presenta con imágenes reales, con imágenes que nos aclaran lo que es la sangre de Cristo, lo precioso que no solo redime a uno, sino redime a miles y millones, millares y millares, que después veremos reunidos todos, adorando a Dios por una eternidad en los nuevos cielos y nueva tierra. La sangre preciosa de Cristo Jesús nos ha redimido. Su muerte pagó nuestra deuda. Y ese fue el propósito desde el principio. Desde el inicio de todo lo que conocemos, bueno, y varios que no sabemos de, ¿verdad? Que no conocemos muy bien.
Porque lo que Pablo nos está indicando, acordémonos que el contexto en el cual nos encontramos siempre nos va a apuntar a antes de la fundación del mundo, antes de la fundación del mundo, antes de la fundación del mundo. Hubo este acuerdo de que un pueblo sería redimido. Ahora anotemos, Dios, quien es triuno, creó los cielos y la tierra y todo lo que los llena, incluyéndonos a nosotros. Y al hombre entonces se le encomendó la tarea de obedecer perfectamente a Dios y fracasa. Este fracaso lo separa de Dios perfecto, del Dios perfecto y santo. Ahora la Biblia nos dice que la muerte ahora existe por causa de ese pecado. E incluso también sabemos por medio de la palabra de Dios que todo lo que está mal con este mundo es por este pecado. Nuestro propio pecado también creó enemistad entre nosotros y nuestro Creador. Ahora somos hechos sus enemigos, nos dice la palabra de Dios. Lo vamos a estudiar un poquito más adelante. También estábamos en deuda con Él, ya lo hemos hablado. Le debemos nuestra vida, debemos pagar por nuestras malas acciones, y esto será con nuestra vida y por medio de una condenación eterna en el infierno. En esta debilidad no teníamos forma de regresar a Dios por nuestra propia voluntad, así que Él tuvo que actuar. Envió a su Hijo unigénito para que tomara carne como la tuya y la mía. Nació de una virgen para que Él fuera completamente libre de pecado, del pecado original con el que tú y yo nacemos, habiendo nacido de padre y de madre. Cristo vivió en rectitud perfecta, cumplió la ley de Dios a la perfección, después fue condenado a muerte por nosotros y nuestros pecados fueron sobre Él mientras Él colgaba en una cruz. Él fue tratado como tú y yo merecíamos, sin tener pecado en sí mismo. Cristo colgó completamente desnudo en una cruz, humillado, y sufrió la ira de Dios, colgando en esa cruz, mientras cargaba con los pecados de aquellos a quienes salvaría. Murió y fue sepultado. Pero la palabra de Dios nos indica que Él resucitó el tercer día. Resucitó en gloria. Y sabemos ahora que Él ha ascendido al cielo, donde actualmente gobierna y reina a la diestra de Dios el Padre, intercediendo por los suyos, intercediendo por nosotros. Habiendo así cumplido, nos dice el libro de Hebreos, nuestra redención. Nuestros pecados ahora pueden ser perdonados porque la deuda fue pagada por el Cordero de Dios. Y esto es lo que Pablo explica. Lo leo una vez más. En Él tenemos redención mediante su sangre, el perdón de nuestros pecados. Ahora quiero leer algunos pasajes bíblicos, pasajes de las Escrituras aquí. Voy corriendo, hermanos, corrido, pero lo van a ver en la pantalla. Salmo 103, 11 al 12. Porque como están de altos los cielos sobre la tierra, así es de grande su misericordia para los que le temen. Como está de lejos el oriente del occidente, así alejó de nosotros nuestras transgresiones. Hebreos 8:12. Pues tendré misericordia de sus iniquidades y nunca más me acordaré de sus pecados. Isaías 43:25. Yo soy el que borro tus transgresiones por amor a mí mismo, y no recordaré tus pecados. Miqueas 7:18 al 19. ¿Qué Dios hay como tú, que perdona la iniquidad y pasa por alto la rebeldía del remanente de su heredad? No persistirá en su ira para siempre, porque se complace en la misericordia. Volverá a compadecerse de nosotros. Hollará nuestras iniquidades. Sí, arrojarás a las profundidades del mar todos nuestros
pecados. Romanos 4, del 1 al 8. ¿Qué diremos entonces? Que halló Abraham, nuestro padre, según la carne. Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué jactarse, pero no para con Dios. Porque ¿qué dice la Escritura? Y creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Ahora bien, al que trabaja, el salario no se le cuenta como favor, sino como deuda. Mas al que no trabaja, pero cree en aquel que justifica al impío, su fe se le cuenta por justicia. Como también David habla de la bendición que viene sobre el hombre a quien Dios atribuye justicia aparte de las obras, bienaventurados aquellos cuyas iniquidades han sido perdonadas y cuyos pecados han sido cubiertos. Bienaventurado el hombre cuyo pecado el Señor no tomará en cuenta. Estamos reunidos aquí un grupo de pecadores. Reunidos aquí en este lugar un grupo de malhechores. ¿Qué es lo más grandioso que un pecador pueda escuchar? ¿Qué es lo más glorioso, lo más grandioso? A luz de la verdad bíblica, a luz de lo que nos tocaba, a luz de la justicia de Dios, la perfección, la santidad, cuánto Él odia al pecado. A luz de nuestra enemistad que antes existía delante de Dios, ¿qué es lo más glorioso, lo más grandioso, lo más hermoso que podamos escuchar? La Biblia nos dice, perdonados. En Cristo. En Cristo Jesús. Dios nos ha dado su perdón. Su perdón. El perdón de Dios, ahora nuestro en Cristo y por medio de Cristo. La deuda que teníamos y que sería pagada en una eternidad en el infierno ha sido perdonada, hermanos. Hemos sido redimidos, liberados de la pena del pecado, liberados del pecado mismo, liberados de todo lo que nos alejaba de Dios, comprados para estar con Dios por siempre. ¿A través de quién? De Cristo. Por medio de la fe. Y esto gracia de Dios, como veremos en el capítulo 2. Toda bendición celestial es realmente nuestra, hermanos y hermanas en Cristo. Esta es una realidad bíblica. Este es el motivo por el cual nos regocijamos. Obtendremos el cielo porque Cristo voluntariamente dio su sangre por nosotros. Dice, según las riquezas de su gracia. Toda la riqueza de Dios es nuestra en Cristo. Pablo tiene claro que la razón por la que tenemos todo esto es porque Dios es rico en gracia y nos es dada. Se ha dicho que la riqueza extravagante de Dios es difícil de describir. Realmente no podemos ni comprender esto a nivel humano, ni mucho menos tener las palabras que comienzan a describir esta riqueza hacia nosotros. Sin embargo, es debido a estas riquezas, las riquezas de su gracia que tenemos en Cristo, la redención a través de su sangre y el perdón de nuestros pecados. Es por eso que hay elección. Por las riquezas de la gracia de Dios, es por eso que hay predestinación, adopción como hijos e hijas. Todo es gracia de Dios. Y Pablo nos dice que esto es para que adoremos su santo nombre. Me gustaría que consideráramos algunas cosas el día de hoy. Y la pregunta es si encontramos consuelo en la redención de Cristo. Me he dado cuenta que es muy fácil decir que hemos sido perdonados, pero es también igual muy probable que se ha convertido en un lema cristiano nada más. La pregunta es si en verdad lo creemos. Si en verdad creemos que hemos sido perdonados en Cristo Jesús. Y la verdad, hermanos, como vemos el día de hoy en la palabra de Dios,
La verdad es, hermanos, hermanas en Cristo, que hemos sido perdonados. Hemos sido perdonados nuestras deudas, nuestros pecados han sido perdonados. Una de las cosas que nos es más difícil entender es de que la palabra de Dios nos promete que Él jamás, por medio de Cristo, por medio del sacrificio de su Hijo amado, jamás recordará nuestras ofensas. Nuestra deuda está pagada. No importa lo que suceda ahora. Podemos estar delante de Dios, quien es completamente santo, absolutamente justo, el todopoderoso, omnisciente, que todo lo conoce, todo lo sabe, el Dios del universo, aquel que creó todo lo que vemos y lo que aún no se ve. Estar de pie delante de Él, vestidos con la justicia de Cristo y completamente perdonados de todo lo que hemos hecho, todo lo que estamos haciendo y todo lo que haremos aún en contra de Él. Podemos estar seguros de que el perdón es nuestro en Cristo Jesús. Hermanos, navegar por esta vida es difícil. Jesús dijo que así sería. Es fácil consumirse con todo lo que está mal a nuestro alrededor. Pero oro que dediquemos tiempo diariamente al considerar el perdón que tenemos en Cristo. Una de las cosas que ocurre, entre más y más se van acumulando los años, entre más y más vamos aprendiendo de Cristo, vamos aprendiendo de su palabra. Una de las cosas que me he dado cuenta, y no es necesariamente malo, pero empieza a afectar de esta manera. Vamos madurando en Cristo Jesús, vamos avanzando en las cosas de la fe, vamos aprendiendo más. Si nos acordamos desde el primer momento que llegamos a la iglesia, las preguntas que teníamos y todo el conocimiento que Dios en su gracia nos ha dado hasta este punto. Pero una de las cosas que incluso el autor de Hebreos se asegura de acordar siempre es que no nos olvidemos del glorioso Evangelio. Nada de malo en querer avanzar en cuestiones teológicas, nada de malo de que entrar en lo reformado, nada de malo de estudiar doctrina, nada de malo en verdad estudiar la ciencia de Dios, lo que es la teología, aprender todo lo que aquí está escrito, que ha sido revelado por nosotros. Pero hermanos, que jamás se nos ocurra pensar que nos hemos graduado del Evangelio. Que ya el Evangelio llega a ser, no, eso es algo trivial, eso es algo para los nuevos. Jamás. El Evangelio es el sustento de nuestra vida. El acordarnos a continuo. Y noten conmigo, hermanos, que esto es absolutamente necesario, de que a diario nos acordemos del perdón que existe en Cristo Jesús, que ha sido ofrecido, extendido hacia nosotros por la sangre preciosa de Cristo nuestro Señor. Mi anhelo es que el día de hoy salgamos animados de este lugar por todo lo que Cristo ha hecho. Y que reservemos cada día, a diferentes momentos del día, como dice el autor de Hebreos, considerar a Cristo. Considerad a Cristo. Tener un enfoque continuo durante el día. Entiendo, los agobios de la vida llegan. Los problemas en familia, entre matrimonios, cuestiones de trabajo, cuestiones que en verdad son presiones de esta vida. Pero si tan solo nos acordáramos al mismo nivel de lo que nos preocupamos lo demás, del glorioso Evangelio, viviríamos regocijándonos, como lo hacíamos cuando primero llegamos a fe. Cuando primero entendimos el costo de nuestro pecado, la paga por la sangre de Cristo, que ahora nos despertábamos con el Evangelio presente en nuestra mente, que así regresemos a ser, hermanos. Y ahora, si el día de hoy no te encuentras en Cristo, si el día de hoy todo lo que menciono es nuevo para ti, o tal vez los has escuchado antes pero no ha encajado, oro que todo esto tenga sentido. Hay muchas personas que nos visitan el día de hoy que yo no conozco. Les ruego por favor que me pongan atención. Ruego que anheles la paz que está disponible en Cristo Jesús. Hoy es el día de salvación.
Puedes poner todas tus cargas sobre Él. Tu pecado puede ser completamente perdonado este mismo momento, como hemos mencionado que ha ocurrido para los que hemos puesto nuestra fe en Cristo. Y todo lo que la Biblia pide de ti, todo lo que se requiere, se simplifica en dos cosas: arrepentimiento y fe. Que reconozcas tu pecado ante Dios, que estés convencido de que has fallado a Dios y que clames a Él por perdón. Clames a Él de que se haga disponible a ti el perdón del cual hemos hablado el día de hoy. El arrepentimiento literalmente nos habla el cambiar de opinión acerca del pecado. Es buscar entonces abandonar el pecado, buscar llevar a cabo la justicia de Dios y clamarle a Él para que nos perdone, habiendo entendido que estamos en contra de Él en nuestro pecado. La palabra de Dios, como nos leyó nuestro hermano Tomás en la mañana, nos indica, el apóstol Juan en la primera epístola, que este perdón está disponible, que la gracia y la misericordia de Dios está disponible para todo aquel que confiesa sus transgresiones a Cristo, y que Cristo es fiel y justo para perdonarnos. Arrepentimiento, pero también fe. Que creas con todo tu corazón que el perdón se encuentra solo en la obra de Cristo. Todo lo que se ha mencionado desde su nacimiento, su vida perfecta, su sufrimiento, el colgar en una cruz, el morir, el ser sepultado y resucitar, creer que todo esto fue para el perdón de nuestros pecados. Y te digo el día de hoy, tú que nos visitas el día de hoy, el perdón solo se encuentra a través de la sangre de Cristo que fue derramada en la cruz. Nada puedes hacer por ti mismo. No hay buena obra suficiente ni una acumulación de buenas obras que tú puedas hacer para obtener el favor de Dios. La Biblia nos dice que toda buena obra son trapos de inmundicia. Toda buena obra que nosotros podamos ofrecer, Dios los considera como algo asqueroso. Y lo único que pide de nosotros es de que creamos en aquel que pudo ofrecer buena obra verdadera a Dios. Cristo Jesús, su Hijo unigénito, el perfecto, el santo de Dios. Ruego el día de hoy que estés convencido de que el perdón de tus pecados solo se encuentra a través de esta sangre. Creer es confiar, es aferrarte, es confiar plenamente. Y aquí el sujeto viene siendo Cristo, confiar plenamente, confiar solo en Cristo, en su muerte, en su resurrección para nuestra salvación.